Se adelantó. Perfecto. Les agradecería confirmarme que ya tenemos visualización de la presentación. Sí, sí, la vemos. Se puede. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces entremos en materia. La invitación o la exposición que tenemos dispuesta para el día de hoy le hemos titulado Resiliencia y Adversidad Social en Contextos Educativos. ¿Cómo la vamos a desarrollar? El objetivo de esta presentación es el siguiente, va a estar dada en 3 momentos. En un primer momento vamos a tratar de exponer lo que hasta el momento la investigación o la ciencia nos da, o las herramientas que nos ofrece sobre resiliencia. Luego va a haber un segundo momento que implica la presentación de los avances de una de las investigaciones que vengo adelantando en el marco del desarrollo del doctorado. Y un tercer momento va a ser un espacio, no sé si de denominarlo de reflexión o de sugerencias o de aplicabilidad de este concepto de resiliencia en contextos educativos, teniendo en cuenta que en muchas de nuestras poblaciones las podemos denominar como poblaciones en alto riesgo. ¿Listo? Para iniciar, vamos a partir del hecho de que la resiliencia es un concepto que empieza a emerger en la literatura a partir de la década del 70. Empieza a surgir, es como un hallazgo alterno a otra cadena de investigaciones. Resulta que empiezan a estudiar los contextos de familias de esquizofrénicos, y en el contexto de esas investigaciones empiezan a percatarse cómo muchos de los hijos de padres esquizofrénicos tienen desarrollos que podríamos denominar normales o desarrollos por encima de lo normal frente a lo que se esperaría. El hecho de tener un miembro de la familia con un trastorno mental, pues es un factor altamente estresante en la familia. Inicialmente lo que pensarían o lo que se creería es que los miembros de esa familia, en este caso los niños, podrían llegar a sufrir algún tipo de sintomatología negativa o algún tipo de desadaptación en su desarrollo. Sin embargo, empieza a llamar la atención en los investigadores que eso no sucede. A la par de todo ese proceso de desarrollo durante varias décadas, empieza a sumarse todos los hallazgos también en maltrato infantil crónico, que sobre todo se desarrollan en Norteamérica. Empiezan a ahondar en el estudio de todos estos niños que se ven abocados a vivir en circunstancias de maltrato constante, maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato de todo tipo, abandono parental. Y en sus investigaciones, aunque el objetivo básicamente es analizar esas consecuencias negativas, cómo esos contextos adversos pueden generar en los niños sintomatologías comportamentales, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, conductas externalizantes en la adolescencia que pueden estar relacionados con el consumo de alcohol, con el consumo de drogas, con conductas agresivas, empieza a aflorar individuos que, a pesar de verse envueltos en esos contextos, surgen, no presentan ninguna psicopatología, no presentan problemas de comportamiento y en contraposición empiezan a mostrar avance o empiezan a ser mejores que otros, por ejemplo, en el índole académico. Empiezan a obtener mejores resultados en alguna materia, en matemáticas o en lo académico en general, empiezan a mostrar habilidades sociales por encima de la media. Entonces, todo ese tipo de estudios empieza a mostrar que existen individuos que, a pesar de las circunstancias adversas a las que se ven expuestos, surgen y empiezan a mostrar o un comportamiento de acuerdo a lo esperado en los hitos de desarrollo, o empiezan a mostrar habilidades por encima del promedio. Y eso es lo que empieza a llamar la atención de la investigación, y de ahí es donde surge el término de resiliencia. En la diapositiva aparecen 2 definiciones. La primera la tomamos de Zunilla Lutar, que para quienes estén interesados en profundizar en el tema es un muy buen documento de inicio para sumergirse en el tema al fondo. Es una publicación de ella del 2006.
me parece que resulta oportuna porque lo que la autora hace es recopilar el avance de la investigación en resiliencia de varias décadas y empieza a decirnos cómo se define, cómo se puede identificar, cómo la podemos medir, cuáles son las perspectivas que para ese momento habían en investigación en cuanto a resiliencia. Esta autora, ¿qué nos dice? Que la resiliencia es una adaptación positiva a pesar de las experiencias de adversidad y trauma significativo que ha enfrentado el individuo. Fijémonos muy bien, adaptación positiva a las experiencias de adversidad o trauma significativo que ha enfrentado el individuo. La segunda definición que traigo a colación aquí es de Masten, del 2019, y de Ugar, del 2013. Aquí ya la resiliencia se define como un fenómeno que combina la interacción de los recursos del individuo y la influencia del ambiente en una relación recíproca que le permite a la persona adaptarse a pesar de la adversidad. En resumen, lo que muestra una definición general de resiliencia, que es que el individuo cuente con las capacidades que le permitan enfrentarse a una situación adversa y poder retomar su funcionamiento después de haber superado el evento traumático o la situación adversa. Y otra de las características importantes, que no desarrolle problemáticas ni comportamentales ni problemáticas psicológicas o psiquiátricas producto de haber enfrentado la situación traumática. Si ustedes se percatan, hay una diferenciación, o no podemos decir que son exactamente iguales las dos definiciones que presento aquí. Y eso tiene relación con el hecho de cómo evoluciona el término. Cuando se empieza a estudiar resiliencia, los investigadores, los científicos, los psicólogos, pues hemos sido los que jalonamos en parte el estudio de la resiliencia sin desconocer los aportes de todas las ciencias humanas que han contribuido. ¿Qué es lo que pasa? En un comienzo, esta denominada resiliencia se asocia a los rasgos personales de un individuo que le permite enfrentarse con mayor éxito a una situación de alto estrés. Entonces, en ese momento parece que es una cosa muy personal, muy mía. Yo soy resiliente porque tengo X o Y características que me permiten poderme enfrentar a situaciones problemáticas. Sin embargo, ¿qué sucede? Que los investigadores, cuando ya empiezan a decantar y a analizar los casos específicos de esos niños o niñas que son resilientes, empiezan también a identificar o a darse cuenta que hay momentos en los cuales las habilidades, los rasgos, las capacidades personales que me hacen ser más resiliente o que hacen al individuo ser más resiliente no son suficientes para enfrentar la adversidad. Entonces ya no podemos hablar solamente de unas características personales, de unos rasgos de personalidad. Ya tenemos que ver qué más está involucrado. Entonces, por eso en la evolución aparece esta segunda definición donde ya no habla solamente de los recursos del individuo, sino de la influencia del ambiente. Esta es una denominación muy desde las teorías ecológicas. ¿Por qué? Porque el individuo no está solo, porque nosotros estamos en interacción con otros. ¿Qué pasa? Tenemos microsistemas, está el individuo, pero el individuo tiene una interacción estrecha con su familia. En el caso de los niños o niñas, no solamente está la familia, después tenemos otro nivel que implica la escuela, las interacciones con sus profesores, con sus compañeros, con sus pares. Tenemos más sistemas que implican su vecindario, su barrio, la iglesia a la que asiste, la familia extensa con la cual tiene relación. Entonces, estamos inmersos en un sistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se da ese vuelco, empezamos a ver que tiene que haber una combinación entre los recursos de la persona y los recursos que le ofrecen esos subsistemas. Entonces ya empezamos a hablar de características de las familias, de factores protectores que se dan en la familia, en la escuela, en el contexto social.
y se nos vuelve la situación mucho más grande. Por eso hay una vertiente muy desde Masten y Ungar, que incluso ellos empiezan a plantear no solamente la resiliencia desde el individuo, sino la resiliencia en las comunidades, la resiliencia en las instituciones, precisamente por esa interacción que se empieza a dar, por esa visión, por ese enfoque ecológico de la interpretación de la resiliencia, ¿vale? Bueno, a partir de esto voy a dar salto a la siguiente diapositiva porque hay otro elemento que es supremamente importante para entender qué es la resiliencia y es que esta, y en eso sí hay acuerdo básicamente de todos los autores, y es el hecho de que la resiliencia implica, por un lado, la adversidad significativa a la cual se enfrenta el individuo, la situación estresante a la cual se enfrenta el sujeto, y la adaptación positiva. Entonces, hablamos de resiliencia cuando el individuo se enfrenta a una adversidad significativa y logra una adaptación positiva que le permite retomar un funcionamiento normal, por llamarlo de alguna manera, o un funcionamiento similar al que tenía antes de enfrentarse a la adversidad y que no desarrolle algún tipo de problema consecuencia de la situación que ha vivido. Respecto a cómo lo interpretan o cómo lo explican los teóricos, tenemos el documento de Jules, que me parece que resume muy bien las características de estos dos términos, de la adversidad significativa y la adaptación positiva. ¿Qué encontramos en cada una de ellas? En la adversidad, teóricos como Lyotard hablan de que esa adversidad se puede explicar como experiencias o eventos específicos, que pueden ser crónicos, intermitentes o únicos. Tratémoslo de poner en ejemplos. Crónico, la situación que describí al comienzo. Niños que viven situaciones de maltrato por largos periodos de tiempo, que desafortunadamente dentro de que sus familias hay patrones disfuncionales de comportamiento y son niños que muy frecuentemente son golpeados, son maltratados, son ultrajados en el seno familiar. Intermitentes, eventos que pueden estar dados en el momento menos esperado, que puede que se den como puede que no se den, pero de todos modos son una fuente de estrés. A ver, un ejemplo en este caso, la violencia comunitaria que vivimos a veces en ciertas ciudades, por desgracia, que se siente más en el contexto latinoamericano. Ciudades como Bogotá con altos índices de violencia y de criminalidad. Uno en Bogotá sale y sabe que está expuesto a que en cualquier momento ser víctima de un robo. Puede que te roben, puede que no te roben, pero es una situación estresante e intermitente porque puede ocurrir en cualquier momento. Puede que nunca ocurra, pero puede que le ocurra a una persona, no sé, qué sé yo, 2 veces en el año. Por último, están los únicos. En esta categoría están las situaciones, las adversidades a las que se enfrenta un individuo que tiene solamente un episodio. Un ejemplo de estas podría ser ser víctima de abuso sexual. Es un evento, pero un evento con una intensidad lo suficientemente fuerte para desequilibrar a cualquier individuo. Como les decía, esta es como una categorización o una forma de ver la adversidad. Por el otro lado, hay una concepción un poco más amplia que tiene que ver con la posibilidad. Aló, creo que tenemos interrupción por ahí con ¿qué? Con un micrófono abierto, por favor. La otra forma de ver la adversidad que la toman algunos otros autores tiene que ver con un marco más general de concebir la adversidad y tiene mucho que ver con lo que plantea Masten, y es el hecho de que las adversidades en la vida diaria no son eventos únicos. Generalmente, o en ciertas poblaciones o en ciertos contextos, hay una combinación de adversidades que afectan al individuo y hacen que su contexto sea mucho más difícil de manejar, sean contextos que los denominamos contextos en riesgo.
Entonces, en ese orden de ideas encontramos la definición de Garland, que para efectos de la investigación que estamos desarrollando fue la que tomamos. Esta autora considera que esa adversidad social es la exposición a traumas o dificultades como resultado de circunstancias sociales. Entonces, pensemos, una comunidad de una zona empobrecida. Entonces, ¿qué tipo de problemas tienen? Todos los que vienen vinculados a situaciones de pobreza, malnutrición, dificultad para el pago de la vivienda, dificultades para acceder a cualquier tipo de servicio, circunstancias de violencia intrafamiliar. Generalmente en ese tipo de contextos pues también se da muchos índices de criminalidad que están relacionados con violencia comunitaria. Entonces son una multiplicidad de factores que hacen más difícil la supervivencia en ese tipo de contextos, que los convierten en contextos de alto riesgo, ¿vale? Además de la clasificación que de alguna manera les presento hasta este momento, es muy importante también tener en cuenta que cuando analizamos la adversidad, tenemos que tener en cuenta que la resiliencia va a cambiar, el nivel de resiliencia o la capacidad de resiliencia va a cambiar de acuerdo a la intensidad, a la duración o al tiempo de desarrollo en el momento en que se enfrenta la adversidad. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, en términos de intensidad, la experiencia estresante vivida es muy diferente. ¿En qué grados? Voy a poner otra vez un ejemplo. No es lo mismo que estando en una ciudad donde el robo es una práctica común. No es lo mismo que, por ejemplo, estando en Bogotá, a mí me roben el celular en Transmilenio y yo ni siquiera me di cuenta. Fui víctima de cosquilleo, me robaron el celular. ¿Es una situación estresante? Sí, pero su intensidad no es tan alta porque no pone en riesgo mi vida. Cosa contraria, mismo escenario, Bogotá, me roban el celular, pero esta vez me lo robaron y el ladrón me amenazó con un arma. Y claro, yo me veo enfrentada a la posibilidad de que me haga daño, incluso pues que me pueda matar en ese momento. Entonces, si se dan cuenta, es una situación de robo, pero la intensidad de los dos eventos es totalmente diferente, ¿vale? El otro elemento a tener en cuenta, la duración. No es lo mismo que yo hable de la adversidad que puede desarrollar un individuo o una familia por efectos de las circunstancias que vivieron en una avalancha. Sí, pueden estar envueltos en el hecho de que perdieron sus enseres, que perdieron todas sus propiedades, pero la avalancha ocurrió, el fenómeno natural como tal pasó y ya empieza el proceso de recuperación. Cosa contraria a pensarse en un individuo o una familia que vivan en un contexto de guerra. Pensemos población siria en las circunstancias en las que viven en este momento. Pensemos nuestros campesinos o nuestros ciudadanos, las personas que viven donde se ha recrudecido el conflicto armado. Ellos están en constante situación de alerta porque saben que en cualquier momento un grupo o el otro puede atentar contra su vida, porque saben que tienen que cumplir con las reglas tanto de un grupo como del otro grupo. Se ven enfrentados a la situación de que en cualquier momento se dé un enfrentamiento, se dé una confrontación armada que ponga en riesgo su vida. Entonces esa duración también impacta el grado de resiliencia que pueda tener un individuo. El tiempo de desarrollo, otra vertiente, otra variante también muy importante. Aquí voy a retomar el ejemplo de Masten. Ella tiene un artículo sobre resiliencia en contextos de guerra. Entonces ella explica muy bien esta variable, mostrándonos, por ejemplo, cómo en situaciones de guerra es muy diferente la experiencia de un niño pequeño, tipo 2, 3 años, a un chico de 15 o 16 años. Ella explica muy bien el hecho de que un niño pequeño se ve protegido por su familia, en el caso que la tenga, obviamente.
sus padres y su núcleo familiar casi que lo hacen ajeno a la guerra. Tratan de cubrirlo para que el niño no experimente lo menos posible esas situaciones de guerra. ¿Qué pasa en el caso de un adolescente? El adolescente ya empieza a tener conciencia de que por qué se está produciendo el conflicto, de qué pasa con ese conflicto. Resulta apetecible para esos grupos armados. Entonces, ¿qué pasa? Un chico o una chica ya adolescente puede estar siendo objetivo de reclutamiento, ¿m? O en algunos casos toman posición frente a ese conflicto y deciden que vincularse a algún tipo de grupo. Entonces, el hecho de cómo lo enfrentan es totalmente diferente. Se me viene a la mente también otro ejemplo que surge de los estudios que se hacen de resiliencia luego del 11 de septiembre, de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Algunas investigaciones muestran cómo los niveles de estrés que generaron esos atentados en las madres gestantes hizo que se generaran cambios bioquímicos en la gestación de esos pequeños. Y esos pequeños, al hacerle los estudios, resultaba que ellos tenían dificultades, no, tenían condiciones biológicas de diferencia frente a las mamás que no habían tenido situaciones de estrés. Entonces, fíjense cómo el momento, el tiempo de vida, en el tiempo de desarrollo en el que enfrente la situación adversa, cambia la capacidad de resiliencia o la forma como yo enfrento esa situación, ¿vale? Eso en cuanto a la adversidad. Ahora, el otro elemento o el segundo componente fundamental en la resiliencia, que tiene que ver con la adaptación positiva entendida como el retomar el funcionamiento normal o habitual que se tenía luego de enfrentar la situación traumática y, como les decía, pues el evitar tener consecuencias negativas. Cuando uno empieza a revisar y a leer todo el desarrollo del estudio de la resiliencia, empieza a notar cómo esa adaptación positiva se vuelve en una forma de medida de la resiliencia en los estudios pues alrededor del tema. ¿Qué pasa? En muchos estudios ustedes van a encontrar que la resiliencia es medida como el logro de dominios específicos. Por ejemplo, en poblaciones de alta pobreza se considera resiliente aquel niño que muestra un rendimiento académico destacado a pesar de sus condiciones sociales, económicas, emocionales, de desventaja, pero se considera como resiliente por eso, porque está mostrando un dominio específico frente a. Otra forma que encuentra uno en esos estudios de evaluación de la resiliencia es el hecho de que en poblaciones que se esperaría tengan consecuencias negativas, por ejemplo, poblaciones víctimas de abuso sexual. La ausencia de psicopatologías, producto de su experiencia, se terminan configurando en una forma de resiliencia de esa población. El hecho de que yo haya pasado por el evento traumático y no presente problemas de ansiedad, de depresión, intentos de suicidio o conductas externalizantes, que eso suele ocurrir mucho en los estudios con adolescentes, el hecho de que luego de ver las condiciones adversas en las que se ven envueltos y que esos adolescentes generalmente no se vean envueltos en consumo de sustancias psicoactivas, en consumo de alcohol, en conformación de bandas o que muestren comportamiento agresivo, también es una forma de percibir o de entender que están siendo resilientes, ¿vale? El otro es pues el logro de tareas de desarrollo, está más relacionado con la investigación no, sino con el estudio del maltrato infantil crónico, y es el ver que hay algunos niños que a pesar de su condición de maltrato crónico, muestran hitos de desarrollo de acuerdo a lo esperado, no tienen problemas de interacción, no tienen problemas de producción de lenguaje, presentan una evaluación como cualquier otro niño que no esté expuesto a situaciones de maltrato crónico. ¿Listo? Entonces, resumiendo, resiliencia, adversidad significativa y una adaptación positiva.
Espero no haber sido que los haya confundido hasta el momento, pero eso es como lo que tiene que ver con resiliencia. En este punto retomo. Cuando decíamos que al comienzo resiliencia estaba asociada con características personales y luego se empieza a ver que no solamente es los rasgos o las características positivas que tenga el individuo, sino cómo entra a interactuar con los demás ecosistemas, con la familia, con la escuela, con la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el avance en la investigación, sobre todo de riesgo acumulativo, de experiencias adversas en la infancia, de estrés crónico y de exposición a la violencia, configuran o constituyen los denominados factores de protección. Nosotros los mencionamos como factores facilitadores de la resiliencia. Son esas características en cada uno de los subsistemas que le dan la ventaja para obtener mayores niveles de resiliencia. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es como un resumen de lo que ha encontrado la investigación de esos factores facilitadores o factores de protección a nivel individual o personal, a nivel familiar, a nivel escolar y a nivel social, ¿vale? ¿Cuáles son los más indagados o los que tienen mayor evolución? Los de tipo personal y los de tipo familiar, ¿listo? Es importante que los tengan presente porque en términos de entender el fenómeno y con el objetivo de pensarse posibles procesos de intervención, esto es una herramienta fundamental. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice la investigación hasta el momento? La investigación hasta el momento lo que nos indica es que en cuanto a factores facilitadores de nivel personal o individual, encontramos los siguientes. Autoestima, autopercepciones positivas. Lo que nos muestran los hallazgos es que aquellos individuos que muestran mejores niveles de resiliencia tienen niveles de autoestima más altos, tienen autopercepciones positivas a pesar de las adversidades que estén enfrentando, tienen una autoestima alta. Otro, fundamental, estrategias de afrontamiento. Estos individuos que muestran altos índices o una mejor resiliencia, lo que se observa es que tienen mayores estrategias de afrontamiento, mayores herramientas o formas de enfrentarse a las situaciones estresantes. Esto es fundamental teniendo en cuenta que varios autores lo que indican es que la resiliencia constituye un fenómeno que tiene o que está anexo a procesos psicológicos subyacentes. Entre esos procesos psicológicos subyacentes resaltan los rasgos de personalidad o lo que se denomina como ego-resiliencia y las estrategias de afrontamiento. Son dos procesos psicológicos que le dan como las bases o el sustento a la resiliencia, ¿vale? Entonces teníamos autoestima, estrategias de afrontamiento, habilidades cognitivas, esa capacidad de pensar, de analizar, de establecer conclusiones, de tener un CI más alto, está asociado con la resiliencia. Otro también muy importante, la autorregulación. La autorregulación en términos de pensamientos, emociones y comportamientos. La capacidad que tiene el individuo no solamente de pensar cómo voy a enfrentar la situación, sino de si siento mucha ira, controlar esa ira y saber cómo enfrentarlo de una manera, digamos, como más tranquila, más sensata. Entonces, la autorregulación en términos de emociones y de pensamientos también es muy importante. Es muy importante porque, por ejemplo, una de las situaciones que puede ocurrir cuando estamos enfrentando una situación de alto estrés es que entremos en la rumiación, y una rumiación en términos negativos, ¿sí? Como de la preocupación, de cómo voy a solucionar el problema, pero entonces siempre pienso que todo lo que yo voy a poner en marcha va a fracasar, entonces eso me genera tensión, eso me genera preocupación. Entonces, el autorregular esos pensamientos que no están siendo productivos
también resulta siendo una potencialidad para poder ser más resiliente. Las habilidades prosociales, no solamente el pensar en mí, sino pensar en el otro, también se asocia con la resiliencia. La capacidad de resolución de problemas, que se menciona en varias de las investigaciones, que lo enlistamos aquí, pero que pues realmente desde nuestra óptica está pues enlazada, es como una estrategia de afrontamiento. Y por último, el optimismo, esa actitud positiva, a pesar de que tenga encima 1000 problemas, el pensar que hay una salida, que puedo avanzar, que puedo llegar más adelante, ese no dejarse vencer por las adversidades, también está muy relacionado con la capacidad de resiliencia. ¿Listo? Ahora, vamos al siguiente subsistema, a la familia. ¿Cuáles son las características de esas familias que potencializan las respuestas resilientes? Entonces, ¿qué nos dice el argot investigativo? Que esas familias se caracterizan por tener pautas positivas de crianza, que esas familias se caracterizan por ofrecer apoyo familiar, que esas familias se caracterizan por cohesión, por relaciones cercanas, de seguridad, de intimidad, de confianza, de poder tener un soporte emocional, de poder tener un grupo donde consultar, donde hablar, donde preguntar, donde sentirme seguro. Ese tipo de familias o ese tipo de características en las familias son las que hacen que los individuos sean mayormente resilientes. Bueno, vamos con el escolar y el social. En términos del escolar, sí hay algunas investigaciones, pero ya no en la misma medida, no en el mismo número. De ahí que decantamos, o qué es lo que encontramos. Que en la relación entre escuela y resiliencia, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que aquellos chicos que tienen un compromiso académico alto, que muestran esa preocupación o ese interés por su escuela, ese vínculo con sus estudios, resultan ser más resilientes o están asociados con mayores respuestas resilientes. Importantísimo aquí, que las relaciones positivas con sus compañeros, con sus pares, también tienen una relación positiva con la resiliencia, que desde mi punto de vista, creo yo, que resultan ser mucho más fuertes cuando estamos hablando de adolescentes, ya que para el adolescente su par etario empieza a tener mucho más importancia. Entonces esa relación con los compañeros se vuelve muy importante para ellos. Otra también supremamente importante en el contexto escolar, las relaciones positivas con los profesores. Sobre este nos vamos a detener un poco más adelante, a este punto que es a lo que yo quiero llegar, que la investigación refuerza el hecho de que la interacción positiva profesor-estudiante contribuye al desarrollo de habilidades de resiliencia en los estudiantes. La siguiente también tiene mucho que ver con el quehacer del docente. La ciencia lo que nos dice es que las prácticas de enseñanza, la forma como el docente planea, organiza, presenta la clase, cómo logra enganchar al estudiante en ese proceso de aprendizaje y la forma como gestiona su aula, cómo maneja la disciplina, cómo controla el grupo, cómo motiva a ese grupo, está directamente relacionado con la resiliencia. El último a mencionar en el entorno escolar está relacionado con los entornos escolares seguros. Entonces, lo que se observa es que el clima escolar que ofrece calidez, seguridad, comodidad al estudiante está relacionado con la resiliencia. Por último, tenemos el social o comunitario, que en el contexto de la investigación realmente es sobre el que menos hay datos, porque es más complicado, es más complejo su análisis, pero lo que muestran las investigaciones alrededor del tema, ¿qué es? Que en el marco de lo comunitario, ¿qué fortalece la resiliencia? La participación en grupos o actividades culturales. El hecho de que los individuos se vinculen a grupos deportivos, a grupos culturales, a grupos de pares con los que puedan crear nexos, con los que puedan crear cercanía, potencializa la resiliencia.
la espiritualidad, y aquí hacemos la salvedad que no estamos hablando al hecho de pertenecer a una comunidad religiosa en específica, no, a la espiritualidad entendida como esa sensación de seguridad que me genera el creer en algo. Entonces, aquí me gustaría mencionar algunas de las investigaciones que he leído respecto a las estrategias de afrontamiento y de resiliencia de personas víctimas del conflicto armado en Colombia. Y resulta llamativo que la mayoría de ellos terminan concluyendo que una de las estrategias que suelen utilizar las personas para enfrentar esa situación de estrés es la espiritualidad, es el rezar, es el pedirle a Dios fortaleza, tranquilidad, seguridad, es ese acercarse a Dios en circunstancias como las que tienen que enfrentar. Y por último, en términos de lo social, está la sensación de seguridad. Pues lo que dice la literatura científica es que contextos sociales donde yo me percibo o donde yo percibo esa seguridad, pues van a ayudar a que sea mayormente resiliente. ¿Listo? Bueno, aquí entramos a la segunda parte, voy a tratar de avanzar un poco más, no decía que estemos corriendo contratiempo. Entonces, ¿qué pasa? En la investigación, en una de las investigaciones previas del doctorado que estoy desarrollando, pongo ese diagrama muy general. ¿Por qué? Porque parto del contexto colombiano. Nosotros tenemos una situación bastante particular en Colombia y es que tenemos una combinación de muchos factores que hacen que nuestras poblaciones sean, en muchas circunstancias, sean poblaciones en alto riesgo. Entonces tenemos la violencia comunitaria, que se genera, pues en este momento pues yo lo pongo muy en contexto de Bogotá, sobre todo de los barrios periféricos o de las zonas periféricas de la ciudad, donde tenemos altos índices de violencia, donde tenemos altas estadísticas de delitos de alto impacto que están relacionados directamente con la delincuencia común, que genera ese contexto de violencia comunitaria. Entonces, robos, atracos, asesinatos, circunstancias de vulnerabilidad, donde yo siento que hay una amenaza constante a mi integridad en cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier esquina. Desafortunadamente no hay una sensación de seguridad en esas comunidades o en esas localidades. El conflicto interno armado que venimos viviendo pues, desde hace ya décadas y que aún sigue teniendo consecuencias que necesitarían ser mucho más estudiadas a profundidad para ver cuáles son esas consecuencias de haber estado inmerso en ese tipo de situaciones. Para el caso de Bogotá lo tomamos porque pues Bogotá es la ciudad que recibe la mayor cantidad de desplazados. Entonces, ahí hay una combinación de factores. Viene la adversidad producto del evento traumático del conflicto armado, la adversidad de verse enfrentado a la situación de desplazamiento, el llegar a una ciudad desconocida, el llegar a una ciudad que no es segura. Entonces, ese tipo de poblaciones es una población que está casi que doblemente en riesgo por todo lo que han tenido que vivir. Los altos índices de violencia intrafamiliar que desafortunadamente suben cada día, aumentan y pues que en esta situación de confinamiento pues parece que se están agudizando todavía más. Entonces, todas esas particularidades de la población que nosotros atendemos, pues somos conscientes que esa combinación de factores genera esa adversidad social que mencionábamos hace un rato, que está asociado con una circunstancia social y que como tal tiene consecuencias en trastornos psicológicos, conductas externalizantes, fracaso escolar y muchos otros. A partir de ese panorama, nosotros planteamos la pregunta de cómo podemos identificar sujetos resilientes en contextos de adversidad social y qué influye en su resiliencia. A partir de ahí, una de las etapas de la investigación implicó pues como objetivo evaluar la resiliencia de los adolescentes que viven en contextos de adversidad social. Para eso, tomamos una población de 522 estudiantes de colegios públicos de Bogotá en edades entre los 11 y 18 años, muy importante, ubicados en zonas deprimidas de la ciudad. Estudiantes que, por definición, están inmersos en contextos de adversidad social. Con la participación de estos chicos, ¿qué fue lo que hicimos? Aplicamos
los siguientes instrumentos. Un instrumento que es el cuestionario de resiliencia subjetiva. Subjetiva, ¿por qué? Porque evalúa la percepción que ellos tienen de la forma como se enfrentan a los problemas con sus papás, con los profesores y con sus compañeros. Esas tres adversidades, por llamarlas de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, están dentro del contexto escolar. El segundo instrumento que utilizamos, que también resultó ser muy interesante para su análisis, es un cuestionario de atribución de cambios de la resiliencia al trabajo de los profesores. Entonces, ese cuestionario, que era lo que buscaba, con pequeñas, con 8 ítems, de hecho es muy pequeño, lo que buscábamos es que los estudiantes nos mostraran si desde su percepción ellos sentían que su resiliencia o que la capacidad que ellos tienen para enfrentar sus problemas está relacionada con el trabajo de los profesores. En pocas palabras, si los profesores contribuyen a que ellos sean resilientes. Y por último, utilizamos el cuestionario de afrontamiento para adolescentes, que lo que busca es evaluar 8 estrategias de afrontamiento, pues para analizar cómo los adolescentes las están usando para enfrentar situaciones problemáticas con los profesores, con los compañeros, con los padres y cuando los problemas son producto de circunstancias académicas. Como verán, los dos instrumentos están haciendo alusión a circunstancias que se dan dentro del colegio, dentro de la vida escolar, más bien. Bueno, no puedo presentar todos los resultados, pero sí traemos a colación esta presentación, que es el análisis de ruta. Todos los análisis se hicieron por SPSS, pero para la presentación de hoy traigo a colación este análisis de ruta. ¿Qué vemos aquí? Por este lado encontramos el cuestionario de resiliencia subjetiva. Por este lado encontramos el cuestionario de atribución de la resiliencia al trabajo de los profesores. Y en este último extremo encontramos las estrategias de afrontamiento que utilizan los chicos en los contextos educativos. Aquí empiezan a emerger cosas muy interesantes y es la interrelación de muchos factores. Entonces, ¿qué vamos a resaltar de aquí? Cómo la varianza explicada de la atribución de los estudiantes al trabajo de los profesores es de 0,28, es alta. Lo que nos lleva a suponer que de manera que hay la suposición de que los chicos sí consideran o sí perciben que su resiliencia se ve afectada o se ve influenciada por el trabajo del profesor. Aquí encontramos también una relación muy interesante. Bueno, para pues tendría que explicar que el cuestionario de afrontamiento habla de la teoría de Lazarus y Folmak. Ellos plantean que las estrategias de afrontamiento se subdividen o se pueden agrupar mejor en estilos de afrontamiento centrados en la emoción y estrategias de afrontamiento centradas en el problema. Cuando hablamos de estrategias de afrontamiento centrados en la emoción, hablamos de las estrategias que me permiten manejar las situaciones emocionales o la incomodidad emocional que me genera el estrés. El estilo de afrontamiento centrado en el problema engloba a las estrategias de afrontamiento que me permiten enfrentar y superar la situación estresante. Los resultados que nos empiezan a mostrar. Si ustedes ven, la relación entre estos dos nos da a una relación más fuerte de 0,36 entre la atribución del trabajo de los profesores y las estrategias de afrontamiento centradas en el problema. Lo que nos supone la posibilidad de que cuando el docente trabaja, promueve la resiliencia en los chicos, promueve esas estrategias o esas habilidades, esas estrategias de afrontamiento centradas en el problema. Entonces, ¿de qué hablamos? De una actitud positiva, de habilidades para solucionar los problemas, de cómo pedir ayuda cuando tengo algún problema, de cómo pensarme o solucionar estrategias que son más efectivas y que están mayormente relacionadas con la evolución de la resiliencia.
Listo, a partir de ese bosquejo muy general de lo que es bueno, me faltó mencionar, en la resiliencia, si ustedes se dan cuenta, evaluó resiliencia frente a los problemas con los profesores, con los compañeros y con los padres, pero ustedes se dan cuenta, no hay una diferencia significativa. Listo. A partir de ahí, conclusiones que podemos que mencionar con ustedes de la investigación. Encontramos, como les mencionaba hace un momento, que los alumnos atribuyen de manera generalizada a los profesores un efecto positivo sobre el grado en que han aprendido a enfrentar de manera resiliente la adversidad. El estudiante siente que lo que el profesor le enseña para ser resiliente le sirve para poder enfrentar los problemas. También, lo que le mencionaba hace un momento, el estudio sugiere que los profesores que promueven estilos de afrontamiento centrado en el problema favorecen la resiliencia. También pues está la relación positiva que ya se ha dado en otros estudios, y es que la resiliencia se asocia de manera positiva al uso de estrategias de afrontamiento centradas en el problema. ¿Listo? No lo presenté en los resultados, pero quiero resaltar también que otra de los hallazgos que nos llamó poderosamente la atención en este estudio es que hicimos una comparación de la resiliencia subjetiva de la población colombiana con una población española de un estudio previo. El mismo cuestionario, el mismo rango de edad, pero hicimos un análisis de qué grupo resultaba más resiliente. Para nuestra sorpresa, resultó que la media de nivel de resiliencia de los estudiantes colombianos es más alta que la media de resiliencia subjetiva de la muestra española. Inicialmente nosotros que teníamos como hipótesis, pues que el estudiante español se ve enfrentado a contextos mucho menos conflictivos, mucho menos complejos en términos de violencia. Entonces, atribuimos desde ahí la posibilidad de que el estudiante español fuera más resiliente que el colombiano. Y resultó no ser así, por lo menos en este estudio y en esta población. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros empezamos a pensarnos qué era lo que estaba ocurriendo, cómo explicar esos resultados. A la conclusión a la que llegamos es que lo que sucede es que el estudiante promedio bogotano de nuestro estudio se puede estar viendo enfrentado a situaciones de estrés intermitente en cuanto a la duración. Entonces, la violencia comunitaria está ahí. Pero no es cómo explicarlo. La duración en cuanto a la intensidad, en cuanto a la cronicidad, parece que es leve o moderada. Los chicos pues no tienen que salir demasiado a la calle porque no tienen que ir a trabajar. Generalmente su colegio queda muy cerca. Entonces el verse enfrentados a situaciones graves parece que es simplemente leve a moderada. La intensidad, lo mismo, que no se ven enfrentados a situaciones diarias que pongan en riesgo su integridad personal. Sí, los pueden atracar, pero la posibilidad de que en ese atraco mueran, pues no implica un estrés desbordante. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Que cuando los individuos se enfrentan a situaciones de estrés intermitente, que puede ser leve o moderada, pero que es controlable, que es un desafío, pero que es controlable, puede llevar a la inoculación del estrés y promueve la resiliencia. Incluso hay autores como Ellis que empiezan a hablar de un concepto que ellos hablan de talentos ocultos. Ejemplos de esos como quedan, por ejemplo, estudios que hacen con niños de zonas deprimidas que presentan bajos resultados en pruebas matemáticas, pero tienen muy buenas habilidades en cálculo mental, que están asociadas con el hecho de que ellos contribuyen en la economía familiar porque venden en los semáforos. Entonces, cuando venden, ellos tienen que hacer cálculos mentales ágiles, rápidos, tienen que manejar dinero. Entonces, esa circunstancia hace que su cálculo mental sea más elevado, que sea de mejor índice. Poniéndolo en contexto en Bogotá, y pues no sé qué tan desproporcionada sea mi interpretación,
pero pensando en las circunstancias como Bogotá, llegaría uno a pensar que el hecho de vivir en una ciudad con alto riesgo de sufrir un robo hace que uno asuma conductas, y creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Si estamos en la ciudad, nosotros primero vamos con nuestro bolso, morral, lo que tengamos a la mano, muy fuertemente agarrado, ¿cierto? Porque sabemos que en cualquier momento podemos ser víctimas de un raponeo. Vamos caminando por la calle y nosotros casi que estamos en actividad de hipervigilancia. Nosotros estamos observando qué personas están alrededor nuestro e identificando qué personas pueden implicar un riesgo para nuestra seguridad. Y empezamos a reaccionar frente a eso. No sé, de pronto nos cambiamos de calle, entramos a algún lugar, a algún local o algo donde nos sintamos seguros mientras sentimos que esa persona que puede ser amenazante ya no está a nuestro alrededor. Entonces, es una posibilidad muy interesante de investigación, de cómo esos contextos adversos no solamente causan efectos negativos, sino que en una situación desafiante, pero que se pueda controlar, también tiene la posibilidad de generar habilidades para enfrentar precisamente esos contextos adversos. ¿Listo? Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con la investigación. Por último, en relación a la resiliencia en contextos educativos, pues esta tercera parte lo que yo quiero hacer es como retomar cómo desde cada una de nuestras profesiones, docente de aula, orientador, directivo docente, desde otras áreas de trabajo social, bueno, cualquier área que implique el trabajo con comunidades, cómo podemos nosotros promover la resiliencia. En ese momento traigo a colación una descripción de características que hace Ungar, Russell y Connelly en el 2014 respecto a cuáles son esas particularidades o esas características que tienen los profesores que promueven la resiliencia. Pero antes de entrar a describirlas, también quiero mencionar una investigación de Tederón y Tederón del 2014. Estos dos autores hacen un estudio muy interesante con historias de vida de 16 personas negras sudafricanas que se consideran resilientes o que son resilientes. En ese análisis, ellos terminan decantando que en una situación como la de Sudáfrica, la escuela es una de las pocas instituciones formalizadas que pueden aportar a la resiliencia. Y se enfoca mucho en cuál es el papel del docente en la promoción de esa resiliencia, pero deja claro que el docente está en capacidad de promover la resiliencia o está en capacidad también de un deterioro de esa resiliencia. Entonces empieza a mostrar, por ejemplo, el hecho de que los profesores que impiden ese desarrollo de la resiliencia está relacionado con el menospreciar a los alumnos. Hay apartados muy, muy, muy bonitos, muy dicientes, que los toman directamente de las reflexiones o de lo que dijeron los participantes en el estudio, y que se relacionan, por ejemplo, con ese tipo de profesor que ya da por sentado que un estudiante que viene, no sé, me voy a inventar, un niño, una niña, que venga de una familia pobre, que de pronto no tenga ni siquiera con qué comprar el uniforme o sus útiles escolares, que de pronto tenga falta bien sea de su papá o de su mamá, o que no haya alguien que lo apoye en su proceso escolar. Damos por hecho que esas características hacen que ese estudiante vaya a ser malo y no vaya a poder salir adelante. Menosprecian las capacidades del estudiante, y eso hace de una vez que la motivación del niño, que el deseo de salir adelante, lo obstaculizan totalmente, ¿vale? Otra cosa que también encontraron ellos en los profesores que no contribuyen con la resiliencia es que se asocia con que cuando los estudiantes perciben situaciones injustas en clase, también hace que la resiliencia se vea afectada. Pero por el otro lado, hablan de aquellos profesores que la promueven, y hablan de profesores que cumplen con su función de enseñanza, pero que además dan algo más en su proceso educativo. Ellos lo mencionan como, ay, no me acuerdo, como
capacidades extraordinarias de los profesores que promueven la resiliencia. Vuelvo a retomar, entonces, Ulgar y sus colaboradores, ¿cómo describen al profesor resiliente? Dicen que el profesor resiliente es el que está disponible y asequible a los estudiantes. Vuelvo con Tederón. ¿Qué describen? Que ese profesor que está disponible para escuchar, para atender, no solamente lo académico, sino de pronto una preocupación que el estudiante tiene, que le permite expresarse, que le da consejo, que le da sugerencias, potencializa los niveles de resiliencia. Aquellos profesores que involucran a los estudiantes al escuchar activamente sus inquietudes y preocupaciones. No es el profesor que sí a su estudiante por su origen, su condición, sino es aquel profesor que lo motiva, que promueve sus capacidades, que lo impulsa, que lo reta, que lo busca ir más adelante. Ese profesor es el que hace que ese niño o ese joven o esa niña sea mayormente resiliente, que asume la responsabilidad de enseñar activamente a sus estudiantes. Eso tiene que ver con el qué hacer, con el cómo enseñar, con el cómo preparar la clase, qué tanto empeño, qué tanta programación hace su profesor para lograr el aprendizaje en sus estudiantes. Está relacionado con la resiliencia. Tener empatía y comprender las circunstancias difíciles de sus estudiantes, pero les brinda estrategias positivas para lidiar con la adversidad. Entonces, la empatía y el comprender, clima emocional. Como docente, también es necesario tener esa capacidad de identificar esos estados emocionales del estudiante, que en últimas termina afectando los procesos de aprendizaje. Un niño con tristeza, con angustia, no va a aprender lo mismo que aprende un niño en una circunstancia de tranquilidad o de normalidad. Entonces, el poder interpretar esos estados emocionales es importante. La segunda parte, pero les brinda estrategias positivas para lidiar con la adversidad. Eso está directamente relacionado con las estrategias de afrontamiento. O sea, no es solamente comprender que tiene un problema, sino es tratar de mostrarle que puede enfrentarlo y de pronto no sugerir o apoyarlo en ese entrenamiento de esas habilidades para poder enfrentar la adversidad. Abogan por sus estudiantes mediante la movilización de las disposiciones de apoyo existentes que están disponibles para los estudiantes en riesgo. Entonces, son ese tipo de profesores que van más allá. Terón lo describía en algunos de los relatos. En este momento me acuerdo de uno de los participantes en el estudio que decía que su profesor le había ayudado a presentar los papeles en la universidad para que fuera aceptado y le ayudó en la formalización de la solicitud de una beca que le permitió ingresar a la universidad. Entonces son acciones más allá del deber del profesor, pero que cambian la vida del individuo. Y por último, que se opone a la intimidación y al acoso escolar. Claro, como es plausible entenderlo, es que no permite ningún tipo de agresión dentro del contexto escolar. Bueno, terminamos. ¿Cómo promover la resiliencia en contextos escolares y de adversidad social? Bueno, hasta este punto, pues con la información que se ha suministrado, pues mi invitación sería eso, a un espacio de reflexión donde cada uno, desde nuestro quehacer, desde nuestro trabajo, desde el área en el que nos desempeñemos y de acuerdo a las características de las poblaciones con las cuales trabajamos, empezar a pensarse cómo promover la resiliencia. Aquí simplemente voy a enlistar el hecho de lo que dice la ciencia, que la promoción de esa resiliencia pues se puede hacer mediante la identificación y promoción de los factores facilitadores de la resiliencia o de esos factores protectores. Entonces, pongámoslo en contexto. Factores personales. Un profesor muy dado en el tema que le interese, un profesor de aula, un orientador que identifique dificultades en sus estudiantes, ¿qué puede trabajar? Todos los programas de educación socioemocional. Todo lo que implique la autorregulación de la conducta, de las emociones, contribuye a la resiliencia. Programas de autoestima, programas de entrenamiento en habilidades sociales, en resolución de problemas, en estrategias de afrontamiento. Esas son las habilidades prosociales y las estrategias de afrontamiento son habilidades que se pueden entrenar, que se pueden aprender. Entonces, programas dirigidos a el entrenamiento de ese tipo de habilidades contribuyen a la resiliencia. En el contexto familiar, en el contexto familiar, desde la escuela,
Generalmente no hay una asistencia alta de los papás, pero pues yo qué me imaginaría, departamentos de orientación que consoliden una buena escuela de padres, y esa escuela de padres se puede fundamentar en el fomento de prácticas de crianza, en la importancia de que la familia entienda que ese apoyo familiar, la calidez en esas relaciones, la forma como interactúa con sus hijos, contribuye a que sea resiliente. En el contexto escolar, todo lo que tenga que ver con fortalecimiento de clima emocional, de clima de disciplina, de clima de convivencia, va a contribuir a mejorar la resiliencia. Todo lo que tenga que ver con mejorar las relaciones las relaciones entre los compañeros, las relaciones positivas entre los profesores y los estudiantes va a contribuir. La conciencia como profesor de cómo mi actuar puede afectar de manera positiva o negativa la resiliencia, creo que eso lleva a que modifique las prácticas. El hecho de reconocer que tengo que ser asertivo ante los estados emocionales de mis estudiantes, que tengo que pensarme que si estoy enseñando tengo que esforzarme porque lo que yo enseñe realmente contribuye al avance de mis estudiantes. El hecho de interesarme o no ¿cómo decir?, de etiquetar o de considerar que porque un estudiante es pobre no va a tener futuro. El hecho de entender que todos, pobres o ricos, todos tenemos habilidades y capacidades que nos permiten tener futuros exitosos. Y desde lo comunitario, un poco más complejo de trabajarlo, creería yo, pero creo que hay una apuesta muy importante a todo lo que son actividades que involucren el arte y el deporte como una forma de promoción de la resiliencia. Y la espiritualidad, como les decía yo, entendida no como la adhesión a un grupo religioso en específico, sino a esa relación con un ser supremo que en términos de fe me genera adhesión o me genera tranquilidad, y pues más en una población como la colombiana, que la religiosidad es muy importante para los individuos. Ya para terminar, traigo una frase de un documento que se llama Resiliencia y Adversidad, de Luthar Grossi y Small, que me parece muy oportuna para el cierre, y dice: dirigir la atención a reforzar las relaciones positivas dentro de las familias, las escuelas y las comunidades es nuestra mejor esperanza para fomentar la resiliencia de los jóvenes en riesgo y de los adultos encargados de su cuidado. Bueno, hasta aquí ya por último las referencias. Muchas gracias, y pues entonces en este momento creo que ya daríamos paso a las preguntas. Profesora Magda, muchísimas gracias por esta excelente intervención, muy interesante todos los aportes que nos ha hecho con respecto a toda esa fundamentación científica del concepto de resiliencia, y que no solamente se quedó en una fundamentación científica, sino que nos dio desde todo ese trasear elementos clave para esa promoción de la resiliencia en los contextos educativos. Quiero hacer un reconocimiento de esta excelente presentación e invitar al auditorio virtual al menos una reacción de aplausos, de reconocimiento, porque fue excelente el trabajo que acaba de compartirnos. En este momento, entonces, dos cosas. Lo primero es, en el chat está el medio por el cual pueden acceder a la certificación de esta capacitación, el cual tiene un costo simbólico que pueden acceder ahí, y todo lo que implica eso desde educación permanente de la Universidad Católica. Por otra parte, pues agradecer que sabemos que hay gente que está participando desde diferentes partes de Latinoamérica. Hemos visto personas de México, de Perú, Por Dios. y también pues a nivel nacional de varias universidades, y especialmente nuestra comunidad académica, que nos complace tener a nuestros profesores y nuestros estudiantes participando de este espacio. En este momento, no sé, se abre el micrófono para que las personas que quieran
hacer sus intervenciones, pues puedan hacerlo en este momento. No sé, entonces, quienes lo deseen. Levantan la mano y vamos asignando entonces el turno. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿el afrontamiento del bullying también tiene que ver con la resiliencia? ¿No la hace Manuel Ángeles? Entendiendo el bullying como una situación estresante que supera las capacidades del estudiante para afrontar, ¿sí? Porque desafortunadamente el término bullying se ha generalizado a tal punto que se confunde con violencia escolar. Entonces hay una pelea en el colegio y todo el mundo explota y bullying, bullying, bullying. No. Si ya hablamos de una situación crónica donde el chico que está siendo víctima del bullying empieza a demostrar ya respuestas psicológicas de no deseo de ir al colegio, de retraimiento, de pensamientos de ideación suicida, que ya empezamos a ver que hay realmente un efecto psicológico sobre ¿qué? Sobre la experiencia que estaba viviendo. Claro, tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con la resiliencia y con las estrategias de afrontamiento, ¿no? Porque si un chico que está viviendo una situación de esas, usa estrategias de afrontamiento como la búsqueda de ayuda, eso le ayuda a enfrentar la situación que está viviendo. Entonces, obviamente hay una relación entre resiliencia y el bullying, y está, ¿cómo decirlo yo? Como enlazado con esas capacidades de afrontamiento que tenga el chico, porque el bullying pues, se considera una situación adversa, una situación de adversidad. No sé si con eso respondo a la pregunta. Vamos a darle la palabra a Miguel Ángel Manzanares, que tiene la mano levantada. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle a Magda su excelente participación, ese aporte desde la perspectiva de investigación, pero también desde la perspectiva de acción. Mi pregunta está muy orientada a una población en particular. La charla se concentró pues, en la población de niños y jóvenes, pero en este tiempo de cambios, en una oferta educativa tan amplia, por ejemplo, nosotros desde la universidad estamos en un proceso de formación de personas en condición de desempleo, en alianza pues, con una de las cajas de compensación de Antioquia, y vemos mucho en estas personas problemas emocionales, anímicos, problemas que debemos afrontar y confrontar con nuestros profesionales, pero que podrían solventarse a través del fortalecimiento de la resiliencia o gestionarse de manera adecuada. ¿Qué recomendaciones nos podría dar? ¿De qué manera podríamos llevar estos principios de la resiliencia a esta población de personas ya adultas e incluso adultas mayores que se ven afectadas por estos tiempos de cambio y esta nueva realidad? Muchas gracias. Tienes el micrófono apagado, Magda. Gracias. Miguel, respecto a la pregunta que haces, básicamente, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Primero, que la resiliencia es distinta de acuerdo al tipo de adversidad a la cual se enfrenta. Una resiliencia, por ejemplo, la resiliencia frente a, qué sé yo, a ver, de un ejemplo, no sé, el duelo por digamos, en ese momento, en coyuntura de pandemia. Yo puedo mostrar características de resiliencia diferente frente a la adversidad de la pérdida de un ser querido producto del COVID-19. Ahí hay un tipo de resiliencia, ahí hay una forma de enfrentarme a esa resiliencia. Pero en este caso específico, tú estás hablando de población universitaria que se enfrenta a situaciones de desempleo. Entonces, lo primero que hay que caracterizar es precisamente eso, que la adversidad en este caso estaría relacionada con una situación de desempleo.
estaríamos hablando de una población universitaria, que ya tiene una formación más alta, que ya, digamos que sus habilidades cognitivas están plenamente desarrolladas. No estamos hablando de niños de 10, 12 años, sino que ya estamos hablando de personas o de individuos totalmente formados. Entonces, eso implica un análisis previo de ustedes del tipo de adversidad, de la intensidad con la que están enfrentando esa situación y de las características de población. Ahora, recuerden que en algún momento mencionamos que la resiliencia está estrechamente relacionada con las características o las habilidades de personalidad y con las estrategias de afrontamiento. Entonces, ¿cuál sería mi sugerencia en este caso? Que ustedes dirigieran la evaluación de esa resiliencia, o mejor, de esas estrategias de afrontamiento que ellos están poniendo en marcha para enfrentar esa situación crítica en este momento de desempleo, para saber cómo le están enfrentando. También se podría acompañar con la valoración de posibles trastornos psicológicos que se estén asociando a esa situación. Entonces estaríamos hablando de evaluar ansiedad básicamente, y a partir de esa valoración, pues ya ustedes pueden plantear qué es lo cómo lo van a enfrentar. ¿Qué pensaría yo? Que muy seguramente al evaluar las estrategias de afrontamiento, muy seguramente va a aparecer altísima la rumiación. Estamos en confinamiento, estamos encerrados, acabo de perder el trabajo, todos mis pensamientos van a estar alrededor de cómo voy a conseguir trabajo, dónde voy a conseguir trabajo, qué ofertas son las que estoy haciendo, pero esa rumiación tiene una particularidad, y es que puede ser positiva o negativa. Positiva cuando el pensar en una situación me lleva a buscar soluciones. Listo, la situación es preocupante, pero ya modifiqué mi hoja de vida, ya la estoy perfilando para posibles trabajos, estoy haciendo búsquedas activas de fuentes de empleo, o simplemente estoy pensando y estoy diciendo, no, es que tengo 22 años, cuánto le he invertido a la educación, miren dónde estoy y no tengo trabajo, es que este país está hecho un 8, es que no voy a tener posibilidades, yo voy a ser un profesional de 30 años que no tiene cero experiencia. Entonces, dependiendo de qué encuentren ustedes en esas estrategias de afrontamiento, van a poder llegar a impactar, van a poder pensarse cómo atenderlo o cómo hacerlo. No sé, Miguel Ángel, si de pronto habrá alguna contrapregunta o algo que no haya quedado claro. No, Magda, muchísimas gracias. Queda claro, y ese concepto de la rumia me parece fundamental que lo reorientemos y que empecemos a reflexionar un poco más a profundidad para proyectarlo a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Perfecto. Igual sobra decirlo, cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes quieran, pues si quieren al final dejamos los datos de contacto para que ustedes vía correo electrónico, si es posible o si consideran oportuno hacer alguna otra pregunta, ¿vale? Magda, en el chat hay varias que han ido mencionando, vamos a ir en orden de llegada de las mismas hasta donde nos dé el tiempo, ¿cierto? La otra pregunta es, buenos días, quisiera saber qué aportes o qué programas tienen los entes administrativos para fomentar y apoyar la resiliencia en las zonas más afectadas por el conflicto de vulnerabilidad social. Otra vez el micrófono, Magda. Gracias. Bueno, en eso no soy experta porque en este momento, pues digamos que yo estoy mucho más enfocada a la evaluación de la resiliencia como fenómeno. Sin embargo, sí hay iniciativas, y son iniciativas que tenemos que hacer es búsqueda casi que por internet de cómo lo estamos enfrentando. Yo tengo conocimiento de un programa que ya lleva bastantes años, que es Aulas de Paz. Creo que también ha tenido un desarrollo en Medellín y en Bogotá y en otras zonas. Se me olvida en este momento la persona que lo propuso, que estuvo vinculada también con el Ministerio de Educación, que es aquí muy en importante. Colombia, perdón, Colombia. De hecho acá en el Oriente Antioqueño tenemos este programa, lo lidera la profesora, la doctora Marta Gómez, que lo ha liderado ya hace algún tiempo y tienen varios estudiantes formados en toda esta estrategia. En Aulas de Paz. Eso yo lo sé a nivel Colombia, ¿vale? Pero específico en Bogotá. En Bogotá creo que siempre ha sido pionero, y de eso estoy orgullosa de pertenecer a la Secretaría en los programas que ellos promueven. Hay un programa muy interesante en educación socioemocional
Incluso ustedes pueden encontrar en el banco bibliográfico de la Secretaría de Educación los cuadernillos, y los cuadernillos vienen desde transición hasta grado quinto. Ese tipo de cuadernillos contribuyen para potencializar el factor protector relacionado con la autorregulación emocional. Ahorita también en el marco de Bogotá están abriendo una convocatoria para propuestas de incitar, que son propuestas de los profesores para promover la justicia restaurativa, todo lo que tiene que ver con el proceso de posconflicto y la atención a víctimas de conflicto armado. Entonces, son propuestas que lidera Bogotá, pero que ustedes, si no pertenecen a la Secretaría de Educación, pueden entrar a conocerlos, porque de todos modos sé que se producen textos, se producen eventos donde se hace público, y más ahorita en circunstancias de la pandemia, que pueden ustedes replicar, reutilizar o retomar, y pues a nivel internacional hay muchos, pero la verdad creo yo que en estas circunstancias no, que la resiliencia y la forma como la podemos promover depende muchísimo de las problemáticas que tenga nuestra comunidad y de las realidades de nuestro contexto social. No es lo mismo replicar un programa que se creó para Canadá y traerlo y replicarlo aquí en Colombia. No, las realidades son totalmente diferentes. De hecho, la profesora Marta, la doctora Marta, está colocando en el chat Aulas en Paz, Enrique Chaus y José Fernando Mejía. Enrique Chaus, gracias. Sí, y ahí están algunos recursos también que pueden servir para esto. Vamos a seguir con las preguntas. También hay una pregunta si el tema de resiliencia tenía que ver con, se me fue acá en el chat, perdón, con el vandalismo en las escuelas. El resiliencia con el vandalismo en las escuelas. Está relacionada con el tema del bullying y que se hizo ahorita. O sea, fue una contrapregunta que lanzaron cuando respondiste lo del bullying. Dijeron, ¿y la violencia y el tema del vandalismo también tiene que ver? No, yo pienso que más que una relación con la resiliencia y el vandalismo, creería yo que el vandalismo es un producto, un efecto negativo precisamente de esas circunstancias de formación en violencia. Hay una línea de investigación que también tiene que ver con Enrique Chaus, que empieza a mostrar, analizar una evaluación que hizo el ICFES, también grande a nivel nacional, y ellos terminan concluyendo que por la historia violenta de nuestro país, por las características de violencia en las escuelas, hay muchos chicos que terminan normalizando y justificando el uso de la violencia. Y cuando hablamos de vandalismo, yo pensaría más que es una conducta externalizante producto de muchos factores de riesgo, de muchas circunstancias que no fueron bien manejadas por esos chicos, y pues que se sienten atraídos por esos grupos y por esas ideas. Pero no podríamos, yo considero que, ese tipo de comportamientos es una consecuencia, pero que pues obviamente no implica que un individuo resiliente. No, son contradictorios, Hay otra pregunta que dice, la hace Laura Camila León Rueda, y dice, la exposición constante a situaciones complejas es directamente proporcional a la capacidad de resiliencia que pueden llegar a tener los estudiantes. Lo pregunto teniendo en cuenta los resultados que presentó la población de estudiantes en Colombia en contraste con la población de España. Es que ahí es donde, esa es otra nueva línea de investigación. Lo que pasa es que cuando uno se mete a investigar, empieza investigando un tema y después se le abre el espectro a investigar un montón de cosas. Cuando nosotros nos enfrentamos a esos resultados y a cómo entender los resultados, empezamos un rastreo del estudio del estrés crónico. Y para decirlo así como en términos muy generales, básicamente, ¿qué es lo que dice? Que cuando hay situaciones estresantes que son continuas, que lo desafían a uno constantemente, si esas circunstancias no lo ponen a uno en riesgo vital, pueden desarrollar habilidades en los individuos que los hacen más fuertes para poder enfrentar el ambiente. Entonces ahí era donde daba el ejemplo no, creo que lo dan los especialistas, es como un efecto vacuna. Cuando a uno le inoculan una vacuna tradicional,
le inoculan la enfermedad ya en sus últimas etapas. Entonces el sistema inmunitario logra generar una reacción y logra luchar contra la enfermedad, eliminarla, y eso lo prepara para que si se enfrenta más adelante a la enfermedad, el cuerpo pueda responder. Entonces, ese efecto de inoculación es la inoculación al estrés. Pero ¿qué pasa? Cuando ese estrés es crónico y ya llega a superar las capacidades del individuo, entonces ahí es cuando vienen las problemáticas. Entonces, es cuando ya los recursos del individuo o las capacidades que pudo adquirir no le son suficientes y termina generando reacciones o consecuencias negativas. Entonces ya empezamos a hablar de problemas psicosomáticos, de conductas externalizantes, como el consumo de sustancias, como el consumo de alcohol. Es que no sé si me supe explicar, pero es como que hasta cierto punto el estrés puede que sea un aliado porque nos ayuda a generar estrategias. Pero cuando el estrés es demasiado crónico, es demasiado complejo, entonces ya viene el declive. Y entonces empiezan a aparecer las consecuencias lesivas frente a situaciones de estrés. Bueno, en el chat hay varias observaciones que han ido aportando los participantes. La doctora Martí y varias personas han ido mencionando cosas. Para terminar, una última pregunta, Magda, y es, de esas estrategias facilitadoras, ¿existe alguna a nivel de investigación que influya más o que permita un mejor desarrollo de la resiliencia? No, porque la mayoría de las investigaciones lo que hace es concluir que se relacionan de manera positiva por la resiliencia, pero no hay una línea de investigación que diga, bueno, vamos a evaluar la estrategia A, la estrategia B, la estrategia C para ver cuál es más efectiva o menos efectiva. No, generalmente surgen como correlaciones positivas entre la respuesta resiliente y los diferentes factores en los diferentes niveles del individuo, de la familia, de la escuela o de la comunidad, pero no podemos decir que uno es más importante que el otro. Es un conjunto de posibilidades. Ok, bueno. Agradecemos, Magda, la disponibilidad y el conocimiento que nos ha compartido durante esta mañana. Agradecemos también a todas las personas que participaron, de nuestra querida Casa de Estudios y de todas las personas a nivel nacional e internacional que se han vinculado. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad con otros temas de interés para todos ustedes. Estamos planeando eventos sobre el tema de duelos, sobre el tema de organizaciones, y tenemos también un ciclo de psicología al día que cada 8 días, los viernes en la tarde, hoy fue a las 10 de la mañana, lo estamos desarrollando en todo este proceso. Agradecemos nuevamente a la profesora Magda Medina y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me agrada ver que la audiencia se mantuvo, que no terminaron desertando en la mitad de la exposición. Pido disculpas si en algún momento no fui clara en mis apreciaciones. Les reitero, si alguno llegase a tener alguna inquietud, voy a colocar en el chat mi correo electrónico. Nada, muchísimas gracias por la atención, por haber escuchado toda la conferencia. En el chat, perdón, nos ponen el próximo 28 de mayo va a haber una charla sobre neuropsicología de las adicciones. Próximamente va a salir la publicidad para que estén todos ustedes pendientes de esto. Mil gracias y bendiciones a todos. Se les agradece a usted.